Vamos a comenzar la unidad 4, que es derivadas. Para entender el concepto de derivadas, primero vamos a entender otros conceptos básicos. Un concepto básico que es la pendiente. Para entender lo que es la pendiente, imaginemos una recta y arriba de esa recta podríamos poner a girar una pelotita. Esa pelotita, entre más inclinada esté la recta, pues bajaría más rápido. Entonces diríamos que tiene más pendiente. Nosotros podemos medir esa pendiente, podemos medir esa inclinación de esa recta a partir de una fórmula muy sencilla que veíamos en la geometría analítica en bachillerato, que decía que m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa fórmula la podemos interpretar de la siguiente manera. En esta recta tomamos dos puntos que la representan en el plano cartesiano. Este punto sería el menos 3, 1. Menos 3, 1. Y este punto, tomamos otro punto de aquí, de la recta que la represente, y sería el 4 en el dominio y 3 en el codominio. Entonces sería la coordenada 4, 3. Este es el eje del dominio y el eje del codominio. A cualquiera de estas dos coordenadas le podemos llamar a una x1 y1 y x2 y2. Y esta fórmula de la pendiente nos permite encontrar la inclinación de esa recta. Por ejemplo, ¿cuántos grados mide? ¿Cuál es la inclinación en grados de esta recta? Entonces podemos calcular y2 menos y1. En este caso y2 sería 3. Por lo tanto sería 3 menos 1. Este sería y1. Entre x2 menos x1, que sería 4 menos 3. ¿Por qué doble signo? Porque un signo es del x1 y el otro signo es de la fórmula de la pendiente. Si hacemos las operaciones, 3 menos 1 nos da 2. Y aquí menos por menos, ley de los signos, se hace positivo, por lo tanto sería 4 más 3, 7. Podemos hacer esta operación directa en calculadora también. Ponemos fracción y 3 menos 1 sobre 4 menos 3. Nos daría 2 séptimos. Ya tenemos entonces el valor de la pendiente. Si lo queremos en grados, solamente en la calculadora, tenemos que poner la función en dec, que en este caso sería la función 3. Ya que pusimos la calculadora en dec, podemos hacer shift tangente inversa, función trigonométrica inversa de 2 séptimos, y nos va a regresar los grados, que serían 15.9, 16 grados. Quiere decir que aquí mide 16 grados de inclinación, que esa sería la inclinación que tendría esta recta. Entonces, una vez recordando o entendiendo esta fórmula, podemos regresar para entender lo que es la derivada. Para entender lo que es la derivada, vamos a trazar una gráfica cualquiera, una curva cualquiera. Ahí yo tengo trazada una curva, y sobre esa curva voy a trazar dos puntos en cualquier lugar. Este sería el primer punto, este sería el segundo. Este punto yo lo puedo llamar punto X. Y este punto lo puedo llamar X más
incremento de x. Ese triangulito significa la palabra incremento. O sea que la x o el número x se incrementó, se hizo más grande y ahora es x más algún número. Entonces, esta gráfica que tracé aquí representa una función matemática. No sabemos cuál es. Como vamos a generar una fórmula cualquiera, representa una fórmula matemática. Entonces, por ejemplo, si nosotros evaluáramos este valor de x en esta función, pues nos daría un valor f de x, o sea, un valor ya evaluado. Si yo este valor de x más el incremento lo meto también a esta fórmula que no sabemos cuál es, me daría esa fórmula evaluada, x más delta x. Para que entiendas esto, pues imagínate cuando veíamos funciones, que yo por ejemplo te pongo una fórmula como 3x más 5, y yo te pido que la evalúes en 2, aquí, este sería mi x, yo te estoy diciendo evalúala en 2, y yo metía la fórmula, 3 por 2, 6, 6 más 5, 11, y ya encontrabas el resultado. Entonces, por ejemplo, 2 vendría siendo este valor de aquí. Y ya f de 2 evaluado, que en este caso es 11, vendría siendo este valor de aquí. Entonces ese es tu x y tu f de x. Igual este sería otro número y luego el número evaluado. Entonces, esto nos daría una coordenada. Nos daría una coordenada que sería, por ejemplo, la coordenada en este caso y en este caso, la coordenada x, f de x. Y esta sería la coordenada x más delta x, f de x más delta x. Delta es el incremento, que es este triángulo. Entonces, para nosotros, pues esta sería, por ejemplo, la coordenada x1, y1, y esta la x2, y2. Podemos llamarla en cualquier orden. Por lo tanto, podríamos calcular entonces una pendiente de ¿qué? Una pendiente de una recta que va de este punto a este punto. Esta recta se llamaría recta secante. ¿Por qué es una recta secante? Porque en geometría, cuando una recta toca en dos puntos a otra figura, se le llama recta secante. Cuando lo toca en un punto, se le llama recta tangente. Entonces, nosotros estaríamos calculando la pendiente de la secante. Entonces, para calcular la pendiente de la secante, recordando la fórmula, sería y2 menos y1, o sea que sería f de x menos f de x más delta x. Ese sería mi y2 menos y1, y mi x2 menos x1 sería x menos x más delta x. Si yo simplifico esa fórmula, me quedaría f de x menos f de x más delta x sobre x menos delta x. ¿Por qué? Porque aquí se aplica la ley de los signos. Menos por más es menos y menos. X menos x se cancela, por lo tanto solo me quedaría f de x menos f de x más delta x sobre delta x. Esta para mí va a ser la fórmula de la pendiente de la secante, la pendiente de esta recta que toca dos puntos de la curva. Por lo tanto, la voy a reescribir. Voy a borrar esta. Entonces la fórmula de la pendiente
la pendiente de la secante sería igual a mi primer punto evaluado, mi f de x, menos el punto más el incremento sobre el incremento. Y esta sería mi fórmula para encontrar la pendiente de esta recta. Pero imaginemos que el punto se empieza a acercar. Por ejemplo, ahora lo ponemos más cerca, trazamos otra recta, lo ponemos más cerca, trazamos otra recta, lo ponemos más cerca, trazamos otra recta. Entre más se acerca el punto al punto inicial, o sea, entre más disminuye el incremento, las pendientes van cambiando cada que cambia el incremento. Y nosotros podemos ir acercando este punto cada vez más al primer punto, o sea que el incremento vaya desapareciendo, vaya tendiendo a ser cero. Nosotros llegaríamos a un momento dado que la recta ya no sería, voy a borrar aquí, la recta ya no sería, voy a ponerla en otro color, ya no sería secante, sino que la recta sería tangente, o sea que la recta tocaría en un solo punto. Entonces, para que eso ocurra, yo necesito aplicarle a esto un límite, por eso vimos límites en la unidad anterior. Entonces, si yo le aplico un límite, o sea, yo me acerco lo más que pueda del segundo punto al primer punto, la fórmula quedaría así. El límite de f de x menos f de x más delta x sobre delta x cuando el incremento tiende a cero. Entonces, cuando el incremento tiende a cero, nosotros vamos a encontrar como resultado la pendiente de una recta ya no secante, sino de una recta tangente. De tal manera que la derivada es la pendiente de una recta tangente a una curva que representa una función matemática. Y esa sería nuestra fórmula que vamos a estar utilizando, y de ahí va a salir un formulario con el que vamos a estar trabajando para poder encontrar las derivadas. Entonces las derivadas solamente van a ser pendientes de rectas, con las cuales nosotros vamos a poder encontrar algunas situaciones que a nosotros nos interesan, que se representan por medio de funciones matemáticas. Por ejemplo, vamos a borrar aquí. Ya tenemos ahí la fórmula. Ya tengo ahí la fórmula. ¿Para qué nos servirá saber la pendiente? ¿Para qué nos va a servir? Por ejemplo, si esta gráfica representa las ventas de una empresa durante un periodo de tiempo y donde cada espacio de aquí abajo son meses, por ejemplo, en cada uno de los periodos de tiempo, por ejemplo, la empresa va a tener esta gráfica va a tener diferentes rectas tangentes, o sea, rectas que tocan en un solo punto. Y esas rectas tangentes en diferentes puntos de la curva nos van a indicar, por ejemplo, que en este primer periodo las ventas se incrementaron y luego empezaron a bajar y siguen bajando las ventas. Y aquí, por ejemplo, una recta tangente nos va a decir que las ventas empezaron a mejorar. Y estas pendientes nos indican que las ventas siguen mejorando. Entonces, dependiendo de la inclinación de esta recta, la interpretación que le vamos a dar es si mejoraron o disminuyeron o aumentaron o disminuyeron las ventas en un periodo de tiempo en una empresa, por ejemplo.
Es una aplicación sencilla en administración, en una curva que nos esté representando las ventas, por ejemplo, de una empresa. Entonces, conforme vayamos recorriendo esta gráfica, la pendiente va cambiando. Y entre más la pendiente sea inclinada hacia abajo, pues significa que las ventas van bajando. Y si la pendiente es positiva, si está hacia arriba, las ventas están subiendo. Entonces vamos a tener pendientes negativas, pendientes positivas y pendientes cero. Esas pendientes cero nos indican que va a haber un cambio de, por ejemplo, de subir a bajar o de bajar a subir. O sea que las ventas de ir bajando empezaron a subir. Tienen que pasar por fuerza por una recta tangente. Y esa pendiente, esa recta, esa pendiente cero, nos indica que va a haber un cambio. Y eso lo vamos a calcular con esta fórmula, pero de esta fórmula vamos a sacar una serie de fórmulas que nos van a simplificar todo este cálculo, que es un formulario de derivación. Y eso lo veremos enseguida.